Cubiertas con distintas alturas, también llamadas cubiertas a distinto nivel. Se trata de que en una edificación tenemos dos alturas, como vemos hay una altura de edificio, la cota de la cubierta tiene 2 metros y la otra cota del edificio tiene 4 metros. Se trata de cubrir esta edificación con una sola cubierta, teniendo en cuenta unos conceptos importantes que veremos. Este tipo de cubiertas, que vamos a empezar ahora una serie de vídeos con cubiertas a distintas alturas o a distinto nivel. Uno de los primeros conceptos que debemos tener en cuenta es el siguiente. En este edificio pues no podemos verter aguas en la zona más baja, no podemos verter aguas en el paramento común. Lógicamente veremos que si vertemos hacia esta zona del paramento del edificio que tiene cota 4, pues habrá problemas de filtraciones, etcétera, etcétera. Entonces de lo que se trata, resumiendo el concepto, es que lo que vamos a ver es que tenemos ahí distintas alturas. La altura de 2 metros, un rectángulo en el que vamos a cubrir esta zona del edificio y otra de 4 metros, pero esto no es así correctamente, me refiero a efectos operativos. Lo que solemos hacer es, en lugar de darle a una de las plataformas cota 2 y cota 4, lo que solemos hacer es lo siguiente, dibujar una de ellas a cota 0 y a cota 2. ¿Para qué? Pues para que si tenemos que representar algún alzado del edificio posteriormente, como así será, pues que quedan en las alzados o secciones que nos pidan queden dentro de los límites del papel. Si vemos ahora, pues tendremos esta superficie que tiene cota 0 y otra de cota 2, que es normalmente como presentamos los ejercicios, ya veremos ahora. Y luego resolver la cubierta con el modo que estamos diciendo, ya veremos a ver los pasos que hay que seguir para resolver este tipo de cubierta. Yéndonos ya a la representación plana, acotada, de un edificio, que vemos ahí un rectángulo que tiene una cota 0 y otra que tiene cota 2, que son distintas alturas. Estamos viendo aquí que luego nos piden el alzado AA para representarlo a partir de aquí en la zona de la derecha, como decíamos. Pues hemos rebajado la cota del edificio real a cota 0 y la siguiente pues con el desnivel que haya entre una de las plataformas de la mayor altura del edificio con la menor. En fin, que aquí tenemos un rectángulo que tiene cota 0 y cota 2. Los conceptos a seguir ya lo hemos dicho, es que no podemos verter en la zona medianera, en la zona que hay un desnivel entre la izquierda y la derecha de las dos zonas del edificio, no podemos verter agua, con lo cual tenemos que resolver esta cubierta, que es el primer concepto por la zona más baja, la tenemos que resolver pues primero en la zona más baja, como digo, teniendo en cuenta esta medianería. Y los pasos a seguir son los siguientes. Por dibujar, como tiene esta cota 2, vamos a dibujar la horizontal de cota 1, la horizontal de cota 2 para llegar al nivel de la zona más baja a la más alta. ¿Qué quiere decir esto? Pues que aplicaremos el módulo relativo. Si la pendiente de la cubierta en este caso vemos que es de 45 grados, el módulo correspondiente es esa distancia de 1 metro. Dibujamos la horizontal de cota 1. Como hay una medianería, no podemos dar la vuelta en esta zona, sino que las horizontales en esa zona de la medianería deben ser perpendiculares, como ya hemos visto en varios vídeos anteriores, de medianerías en rincón y en esquina. ¿Cuáles serán los conceptos a seguir? Luego dibujamos la siguiente horizontal de cota 2, que en este caso la podemos dibujar perfectamente, y ya hemos llegado con esta horizontal de cota 2 de la zona baja, hemos llegado a la altura de la más alta. Teniendo en cuenta estos conceptos, podemos dibujar el perímetro del edificio que tiene cota 2, el perímetro de las dos zonas del edificio que tiene cota 2, la que tiene realmente cota 2 y la que hemos subido en la zona más baja, que estas son las horizontales de cota 2 en la zona más baja. Resolveríamos la cubierta, este es el siguiente paso, resolveríamos la cubierta en esa zona que tiene el perímetro que hemos señalado de cota 2, resolveríamos la cubierta como ya sabemos, mediante la enumeración, puntos, etcétera, etcétera, bisectrices, y todas las cubiertas, todos los faldones tienen la misma pendiente, serían bisectrices. La bisectriz de este ángulo que señalo ahí, pues sería esa lima olla en este caso, lima tesa, bisectrices, y la resolveríamos por el método de la numeración o porque ya con la experiencia que tenemos, pues sin numerar, sabiendo cómo van interceptándose faldones entre sí, obteniendo limas, limatesas, limaollas y caballetes, como estamos viendo ahí.
El siguiente paso, bueno, ahora resaltaríamos la resolución del ejercicio que tiene cota 2 y luego tener en cuenta aquí esta zona que estoy señalando, de esta zona en C que vemos ahí señalándola, dada la representación del ejercicio que nos han propuesto, pues tenemos que tener en cuenta que los faldones, pues hay que prolongar los faldones, hay que bajar de la cota 2 que tiene este perímetro del edificio, la cota 0, con prolongar las limas que tenemos aquí, esas limas, esa lima y esa otra, pues ya está la resolución del ejercicio. Las aguas verterán en este sentido perpendicularmente al alero, en esa zona, perpendicularmente y perpendicularmente. Vamos a verlo ahora. Dibujaríamos el perímetro completo ya del edificio para resaltar la solución y dibujaríamos las aguas. Vemos aquí las aguas que van perpendicular, la dirección del agua, que es donde vierte el agua, perpendicularmente siempre a los aleros, representando siempre la línea de máxima pendiente de los faldones a los que corresponden cada flecha. Y si queremos mejorar un poquito más esto, vamos a ir mejorando un poquito más esto, pues vamos a quitar la medianería, vamos a quitar las horizontales que nos han servido para representar y limpiando un poquito todo la representación del edificio, pues ahí como estamos viendo, ¿vale? Y luego nos piden la sección A', el alzado A'. Representaríamos ahí buscando las cotas de estos puntos, las cotas de todos estos puntos, recordando un poquito, si queremos saber la cota que tiene ese punto, pues dibujaríamos una línea de máxima pendiente, y como en este caso la pendiente de 45 grados, al calcular la línea de máxima pendiente desde el vértice de ese faldón hasta ese punto, que es la línea máxima pendiente, como digo, la pendiente de 45 grados es la cota que tendrá ese punto del caballete aquí. Es la misma cota. Ese mismo punto también tiene la misma cota porque es un caballete. Y así obtener estos otros puntos a partir de la cota 0 aquí y a partir de la cota 0 también aquí en la representación, a partir todo la representación del alzado a partir de la cota 0 con el desnivel que vamos a ver. Y esa representación pues sería pues así. Esto es lo que estamos diciendo. Fijaos que tenemos aquí frontalmente, vemos el faldón triangular y vemos el distinto nivel que hay en esta zona. Subimos 2 metros y representamos esta cubierta. La zona de esta cubierta con estos puntos que hemos dicho que sería la cota de este punto, sería la cota que tiene aquí con respecto a la horizontal. Esa cota que señalo, ahí son los 45 grados, lo vemos claramente. Si vemos ahora la representación tridimensional, pues veremos cómo es la planta ahí. Veríamos un alzado, cómo quedaría el alzado. Y un alzado, el alzado que nos piden, El alzado que nos piden es este, en el que vemos el triángulo faldón. Y viéndolo perfectamente, pues veríamos ahí cómo se ve tridimensionalmente, cómo entra la cubierta de cota menor, entra en la más alta. Hemos buscado la horizontal de cota 2. Ahí no está señalada la horizontal de cota 2, pero sería todo el perímetro de la cubierta de mayor cota I, la horizontal de cota 2 y la horizontal de cota 2 del triángulo, del faldón triangular, y la horizontal de cota 2 que llevaría aquí. Y luego, como digo, prolongaríamos hasta los aleros correspondientes. La planta sería aquí. Estamos viendo su alzado frontal, alzado lateral izquierdo, alzado lateral derecho, en fin, aquí por detrás, viéndola por detrás. Pero lo que nos interesa es el izquierdo, que nos piden ese alzado, ¿vale?